con la celebración del Domingo de Ramos hemos iniciado la semana más importante para todos los cristianos, la Semana Santa. Algunos la llaman la Semana Grande, la semana en que vamos a revivir los acontecimientos fundamentales de la pasión, de la muerte y sobre todo de la resurrección del Señor. Para nosotros es un tiempo que se nos invita a vivirlo con serenidad, con tranquilidad, con religiosidad. Como cuando llega un barco, un pesquero, y llega al puerto y después de las dificultades del momento de la pesca, llega al descanso, un momento tranquilo donde las aguas ya no son peligrosas. Pues eso queremos, que sea un momento de remanso, de paz personal, para poder vivir los acontecimientos, como les digo, más importantes. Valdría la pena que todos los cristianos pudiéramos participar en las parroquias, fundamentalmente, también aquí en la catedral, donde las celebraciones las presidirá nuestro arzobispo, y por tanto pues acompañarle también a él y en nombre de toda la diócesis pues participar en estos actos. La verdad es que mañana comenzaremos con la misa crismal. Es una misa muy especial donde se bendicen los óleos que serán utilizados para el bautismo, para la unción de enfermos, para los catecúmenos. Y es un momento en el que los sacerdotes renuevan las promesas que hicieron en su ordenación. Es un día en el que nos encontramos todos, laicos, pero especialmente los sacerdotes, con su obispo. Momento de renovación de esas promesas que hicimos. Eso será mañana, miércoles, a las 11 de la mañana. El jueves tendremos como momento central la misa de la Cena del Señor, en el cual lo que se vivió en la última cena se va a intentar revivir de una manera también pues más tranquila. Habrá el lavatorio de los pies, en el que el señor arzobispo lavará los pies a algunos canónigos, a algunos laicos, y es un momento también fundamental para esta catedral, porque el Santo Cáliz, el que utilizó nuestro Señor Jesucristo, pues estará presente en esta celebración. Nos recordará tantas cosas tan importantes. El viernes tendremos los oficios a las 6 de la tarde, donde se celebra la muerte del Señor, la adoración también de la cruz. También en esta catedral tenemos un fragmento de la verdadera cruz de nuestro Señor Jesucristo, a la que podremos venerar y podremos recordar lo que pasó en esa cruz. El Hijo de Dios nos amó tanto que dio la vida por nosotros. Finalmente, el sábado, por la noche, a las 10 de la tarde, 10 de la noche, tendremos la solemne vigilia pascual, donde celebraremos la victoria de Jesucristo sobre la muerte, la resurrección. Jesús sería un hombre más si no hubiera resucitado. Al resucitar nos demuestra que es el Hijo de Dios, que todo lo que ha sucedido no es más que darle la razón. Ha muerto, ha dado la vida para ganarnos la vida a todos. Su resurrección es, por tanto, la victoria sobre la muerte, la suya, pero también la victoria y un anuncio de la victoria de nuestra propia muerte. Pues invitarles a todos a que participen de verdad en sus parroquias y sobre todo también pues que puedan acudir a la catedral a vivir este momento tan importante de la vida del Señor.